Pues como todos saben, las tortugas marinas han sido parte básica de la historia y la cultura de Baja California. Durante los últimos 12.000 años, vamos a platicar un poco de cómo eso ha ido cambiando en el tiempo. Pero quiero empezar contándoles acerca de las naves del tesoro. Hace más de 300 años, las naves de China salían de Filipinas cargadas de sedas, porcelana, especies, oro, toda clase de tesoros para su venta en Acapulco. El viaje de regreso tardaba 3 meses y para cuando llegaban a las costas de Baja California estaban moribundos, hambrientos, enfermos, incluso pagaban grandes cantidades de dinero a quien atrapara una rata para comer en el barco. Los piratas ingleses sabían muy bien en qué condición iban a llegar y esperaban en las aguas de los cabos tranquilamente a que llegaran los buques para asaltarlos. Pero su situación era muy diferente porque venían muy bien surtidos de tortugas que capturaban en sus viajes desde las Islas Marías. Podían mantenerlas vivas durante semanas sin agua y comida y se las llevaban bastante a gusto. En sus viajes, piratas como el capitán Edward Cook recorrían el mundo y hacían datos muy detallados de sus aventuras, de los lugares que conocían, los animales que vivían ahí, entre ellos las tortugas. Esta es una ilustración de una tortuga marina desde las Islas Marinas, hechas por el capitán Edward Cook alrededor del año 1707. Incluso llegaron a registrar cuántas tortugas capturaban, cómo lo hacían, dónde lo hacían, de qué tamaño eran, y nos dejaban registros muy detallados de cómo interactuaban con estos animales. Este tipo de documentos antiguos, junto con la memoria de los pescadores, nos sirve mucho para darnos una idea de cómo era el mar en el pasado lejano, antes de que tuviéramos datos científicos. ¿Y cómo ha cambiado desde entonces? La pregunta básica de esta investigación es cómo ha cambiado el uso de las tortugas marinas, específicamente Chelonia midas, y cómo han cambiado sus poblaciones en la región de la península central. Esto lo investigué, por un lado, checando documentos antiguos, libros, diarios, mapas, también fotografías, películas, ilustraciones, cualquier tipo de dato que diera una pista de cómo era el mar en el pasado lejano. También a través de la etnografía, que consiste en llegar a una comunidad, vivir ahí, observar todo, apuntar todo y platicar mucho con la gente, los expertos que viven en esas comunidades y tienen el conocimiento de toda una vida en el mar. Y finalmente, con esa información, hacer un análisis cuantitativo estadístico. Durante el proyecto se hicieron 106 días hábiles en campo, se escribieron más de 2.000 páginas de diarios, se revisaron 9 bibliotecas y 15 archivos históricos, un total de 239 entrevistas, que incluyen entrevistas informales, que son básicamente una plática muy normal, entrevistas a profundidad donde se sienta uno con un experto en el tema, platica a veces 2, 3 horas buscando aprender todo lo que se pueda, y entrevistas semiestructuradas donde hay pues ciertas preguntas que se van repitiendo, ¿no? En su mejor día de pesca, ¿cuántas tortugas capturó? ¿Cuál fue la tortuga más grande? ¿Dónde las capturó? Etcétera. Y la investigación se hizo en Guerrero Negro y Bahía de Los Ángeles, Baja California Sur y Baja California respectivamente. Bueno, yéndonos un poco al pasado, hace 12.000 años, llegaron los primeros pobladores a Baja California procedentes de Asia, a través del estrecho de Bering. Y el mundo era muy diferente en esa época. Estamos en la era del hielo y en el norte de México había mamuts, había dientes de sable, el nivel del mar era más bajo. Y algunos llegaron a lo que ahora es Isla de Cedros, que en ese entonces estaba conectado con el continente, y comieron muchas tortugas. Eran uno de los alimentos más importantes en el registro arqueológico. Les perdimos la pista durante unos 6.000 años, pero para estas fechas ya estaba muy bien establecido el pueblo Comandú-Copuchimí, que también consumió muchas tortugas. En el registro incluso vemos tecnología especializada, como arpones de hueso que utilizaban para capturarlas. Y aparte de su importancia como alimento, tenía una fuerte importancia simbólica o espiritual que se ve a través del arte y los entierros. Posiblemente hayan sido hasta el 25% del volumen de su comida. Es difícil de mencionarnos, la cuarta parte de todo lo que comían.
¿no? Pero bueno, si tenemos una idea de cuánto comía la gente y cuánta gente había, podemos darnos una idea del impacto que estuvieron teniendo las personas sobre la población en diferentes momentos. Ya para el siglo XVIII llegaron los jesuitas, a través de la corona española, a fundar misiones y empezaron a cambiar las cosas muy rápido, ¿no? Los cochimís, que antes eran cazadores, recolectores, viajaban de un lado a otro de los recursos, se vieron obligados a asentarse en poblados agrícolas. La agricultura en el desierto pues no funciona muy bien por lo general. Wenceslao Link, que fue un padre jesuita de finales del siglo XVIII, escribió cómo en San Borja, de no ser por las tortugas, los mariscos y los peces que abundaban en el mar, habrían muerto de hambre. Y lamentablemente mucha gente murió de hambre, enfermedades, conflictos. Más del 90% de la población de esta zona murió en un lapso de menos de una generación. Entonces, aunque las tortugas serían muy importantes todavía, ya había mucha menos gente comiéndolas por esta situación trágica, ¿no? En el siglo XIX empezaron a cambiar poco a poco las cosas, se establecieron ranchos, llegaron comerciantes, balleneros, mineros. Y los balleneros nos dejaron información muy interesante, como comerciantes que eran, pues llevaban sus cuentas muy claras. Y en la laguna Ojo de Liebre, a mediados del siglo XIX, pues dejaron algunos datos de cuántas tortugas capturaban, tanto para comer como para comercializar. Sabiendo cuántas tortugas capturaba una nave y basándonos en las naves que había en la laguna en cada temporada, pues podemos darnos una idea muy general de qué es lo que estaba pasando por ahí. A finales del siglo XIX encontraron oro, llegaron muchos mineros y se hacían pueblos de la noche a la mañana y desaparecían con la misma cuando se acababan la veta. Un pueblo podía tener 1000 pobladores en un año y el siguiente tenía 3. Entonces, también comieron muchas tortugas, principalmente como machaca, porque se podía guardar sin refrigeración. Y pues como cambiaba muy rápidamente el número de personas, fue cambiando mucho también el consumo en estos años. Y en el siglo XX fue cuando más cambió la cosa. En 12.000 años fue el momento en el que más impacto hubo, en un periodo muy cortito. A mediados del siglo XX, en Bahía de Los Ángeles y Guerrero Negro, el arpón era el arte de preferencia y había tecnología muy limitada. La tortuga más que nada era para el consumo de las comunidades, salían con remo, en canalete, en embarcaciones muy chiquitas y limitados también por la habilidad de cada arponero, ¿no? Al menos en Bahía trabajaban de noche, con lamparitas, sin hacer ruido. Entonces era todo un arte que requería mucha habilidad. Y eso le daba cierta limitación a la pesca. Conforme fueron creciendo las ciudades de Ensenada y Tijuana, empezó a haber demanda de tortugas para las caguamerías, para tacos y caldos. Y en los 60 esto coincidió con la llegada de la red, los motores y las pangas de fibra de vidrio. Entonces, ¿qué pasó? Pueden sacar más tortugas más rápido, irlas a buscar más lejos. Y quizá lo que impactó más fue la llegada a la carretera transpeninsular, donde antes se aventaban 2 semanas de viaje, ya la podían hacer en 2 días, un día. Entonces, la cosa empezó a cambiar muy, muy rápido. Y aquí, basándonos por un lado en el consumo y por otro en el efecto de la pesca, vemos este gran salto después de la Segunda Guerra Mundial, para los 60s. En Bahía de Los Ángeles ya para los 80s la pesca básicamente había colapsado. Y aquí vemos los picos de la época minera. Entonces realmente esta línea para acá se podría extender mucho, posiblemente, probablemente las poblaciones prehispánicas no hayan cambiado mucho en tamaño, pero bueno, pues no hay suficientes datos para afirmar mucho. Aquí, a partir de las entrevistas realizadas con los caguameros de ambas comunidades, podemos ver aquí la edad del pescador, acá el número de tortugas capturadas. ¿Qué sucedió? Un pescador de 80 años o más, en un viaje regular, que aquí se cotejó para que esto representara 24 horas de remojo, se quitó el tipo de viaje, podía capturar 12, 14 tortugas. Un pescador joven, que trabajó en los 80s, finales de los 70s, pues a lo mejor estaba batallando para sacar 2 o 3. Eso sugiere que la población estuvo cayendo muy rápido. En el presente y el futuro, pues como todos sabemos, se están viendo señales muy positivas en el caso de Quelonia Midas. Aquí hay datos de monitoreo recopilados por Grupo Tortuguero y CONAMP
y exportadora de sal que muestran una tendencia muy clara al alza. Pero ¿qué pasa cuando lo comparamos con estos grupos de edad? Estos cuadritos azules son los pescadores de mayor edad, de 65 a 89 años. Aquí están los jóvenes, de 40 a 64, y aquí está el monitoreo. Estas son capturas de lo que ellos consideraban un viaje regular, ni muy bueno ni muy malo, en sus mejores épocas. El monitoreo anda cerca o por arriba de lo que observaron los más jóvenes, pero todavía por debajo de lo que observaban los pescadores de mayor edad. ¿Qué está sucediendo entonces? ¿No? Muchos, sobre todo yo creo muchos de los pescadores presentes saben que ahorita se sale, se ve muchísima caguama. Entonces, ¿qué está pasando? Pues bueno, como quien dice, cada quien va a contar cómo le fue en la feria. Un pescador de edad mayor, que a lo mejor tuvo sus mejores épocas hace 60 años, conoció un mar muy diferente a lo que conocemos ahora, un mar muy diverso, muy abundante, con muchas especies diferentes, y a lo mejor ve el mar ahora y dice, pues está súper pobre, ya no hay nada. Pero un pescador joven, que siempre ha conocido el mar en las condiciones que está hoy, va a decir, no, pues hay un buen, está bien, ¿no? Cada quien va a tomar como referente lo que él vivió como normal en su momento. Esto se conoce como el síndrome de desplazamiento de la línea base y es algo muy importante para tomar en cuenta cuando hablamos de conservación. Tenemos que preguntarnos, ¿a qué lo estamos comparando? ¿Con un ecosistema ya dañado o un ecosistema en buenas condiciones? Por eso es muy importante entender cómo era el mar en el pasado. Tenemos ahora señales positivas, creo que todos los presentes la hemos visto, al menos en el caso de esta especie, pero aún hay muchísimo por aprender y muchísimo por avanzar. Por ejemplo, ¿qué ha sucedido en las zonas de anidación? ¿Qué ha sucedido en otros estados con pesquerías, ¿no? Tal vez en otro momento hubo muchas playas de la magnitud de Colola, hace 100 o 200 o 300 años. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál sería un referente claro de recuperación? En el caso de Bahía de Los Ángeles hay buenos datos, tal vez habría que ver qué pasó en otras comunidades con pesquerías importantes. ¿Y cómo podemos aprender de los pescadores viejos sobre el mar y cómo relacionarnos con él? Creo que de estos puntos es lo más importante, porque una persona que ha vivido 80, 70, 50 años en el mar todos los días, tiene más información que cualquier libro y cuando se va, esa información se va con él. Entonces es muy importante rescatar todo ese conocimiento y aprender todo lo que podamos, todo lo que nos puedan enseñar ellos de cómo mejorar nuestra relación con el entorno. Y por el momento sería todo. Quiero agradecer también al Grupo Tortuguero por su apoyo, que sin él no hubiera sido posible realizar este trabajo. Y bueno, si tienen alguna pregunta, estoy a sus órdenes. ¿Alguna pregunta? Gracias.